Altísimo Señor, entre mis sombras, tu palabra alumbró mi corazón. Tu palabra alumbró mi corazón. Platicando de varios temas, varias cosas que hemos estado viendo. Y sin embargo, no hemos podido terminar, no hemos podido concluir, y de hecho creo que nunca podríamos concluir, ¿verdad?, en los temas que el Señor pone en nuestros corazones, porque siempre hay algo más que ahondar todo el tiempo. Lo importante es que no solamente usted y yo esperemos, ¿verdad?, que poder venir a este lugar para darle continuidad, sino sería interesante que aquellos que toman notas, pues que vayan a su casa y lo revisen, ¿verdad? Vayan a su casa y lo vean, y vayan a su casa y lo escudriñen. Yo sé que Dios tiene revelación para todos y cada uno de nosotros. Amén. Entonces, quiero retomar el tema que estábamos viendo, creo, el domingo pasado, si no estoy mal, o no, ya no recuerdo ni siquiera cuándo, pero usted recuerda, usted tiene sus notas ahí. Y para ello quiero llegar a, déjeme nada más acá, vamos a ver, y entrar a la presentación, y es de el gozo cumplido. Estuvimos hablando acerca de lo que Moisés vivió, vamos a ver, de lo que Moisés vivió cuando Dios se presenta a él como el yo soy. Usted recordará eso, ¿verdad? Se recuerda que hablamos de que el Señor llegó en la zarza, le habló a Moisés y le dijo, Moisés, ¿en nombre de quién me presento? Y él le dijo que en el nombre del yo soy, y hacia eso el yo soy se presentó como el YHWH. De ello estuvimos trazando esto con respecto a la palabra del YHWH o YHVH en otras escrituras, que es el tetragramatrón, que es el teónimo o es el nombre propio de una deidad, es decir, el nombre propio del Señor. Él es el todo, amén. Donde conocemos la cuadridimensión de Dios, hablamos del Altísimo, hablamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, designados cada uno en cada una de estas letras, amén. Y luego, después de eso, hablamos un poquitito acerca de cada una de las letras. La Yod, que es la décima, que significa mano, creación, humildad, etcétera, todo lo que usted tiene ahí o lo apuntó. La H, Hay, que es la quinta, que representa al Hijo, ¿verdad? Al Hijo, y que representa dos veces, ¿verdad? Lo representa dos veces porque la H es el parto gemelar, es decir, cuando nosotros nacemos de nuevo, nacemos por el agua, que es Cristo, y por el Espíritu, dice la palabra. Entonces, por eso es que tenemos un nacimiento, un parto gemelar en nuestra vida. También el Señor dijo, yo he orado al Padre para que envíe de su Santo Espíritu sobre vosotros, y ese Santo Espíritu, hermano amado, lo que hace en nuestras vidas es continuar lo que el Señor ya hizo, lo que el Señor ya dejó establecido, y es la tutoría de nuestras vidas, y es llegar hasta el final de nuestro camino. Amén. ¿Sí está de acuerdo conmigo? Entonces, por eso es que la H representa tanto al Hijo como al Espíritu, pero en este otro aspecto, también en este otro aspecto, déjeme ver. En este otro aspecto, la B o la VAV o la W es la sexta, es decir, lo completo, la redención y la transformación y el factor de conversión. El factor de conversión, yo sé que el 6 también implica, o es un número de hombre, pero por supuesto que esto, si yo lo veo así, ahí puede tener usted un poquitito más para ampliar, cuando dice, aquí hay sabiduría en estos números, el número del hombre es 666, o el número de la bestia es el 666.
pero porque lo entendemos a través de las Escrituras, porque las Escrituras nos dicen a nosotros, nos enseñan a nosotros que el 6, por ejemplo, es algo completo. Cuando terminaron al hombre lo hicieron completo, ¿verdad? Es decir, incluso alguien podría decir, no lo hicieron completo porque no le hicieron a la mujer venía integrada en él, ¿verdad? Entonces, y por cierto, lo invito para mañana. Me dio el Señor un tema bien lindo para los matrimonios. Está cordialmente invitado. Entonces lo esperamos a las 5 de la mañana para orar, ¿verdad? Y después en la tarde nos juntamos todos. Luego la redención y la transformación, porque eso era lo que el Señor quería que el hombre hiciera, que redimiera a las razas que habían caído anteriormente a él. Por eso era que lo puso en un huerto y de ahí se iba a expandir o expander el huerto según lo fuera trabajando y lo fuera labrando. Amén. Entonces cada vez iba a ir haciendo más hacia todos lados el huerto mismo iba a ir creciendo. Y el factor de conversión, porque usted sabe que el hombre mismo, cuando lo vemos, bueno, usted búsquelo del otro lado, pero el factor de conversión es porque nosotros tenemos que no solo recibir al Señor en nuestro corazón, sino convertirnos. Amén. No es lo mismo ser creyente que ser convertido. ¿Sí? No es lo mismo ser creyente que ser convertido. Nosotros tenemos que tener una conversión verdaderamente en nuestra vida. No es tampoco, ni siquiera es lo mismo decir soy cristiano que ser convertido. Mucho menos ser convencido y no convertido, ¿verdad? Entonces, la conversión es algo continuo. Es todos los días de nuestra vida. Nosotros estamos siendo convertidos. Porque el final de nuestra conversión es llegar a tener la imagen de Cristo Jesús. ¿Sí me doy a entender? Ok. Entonces, hablamos ya de eso. Y luego nos quedamos, creo yo, aquí. No sé si... Sí, aquí nos quedamos, ¿verdad? Juan 15:11. O más bien, nos quedamos en el anterior y por eso quiero proseguir aquí. Entonces, hermano... Cuando yo estaba viendo este tema, decía, Dios mío, qué tremendo, ¿verdad? Qué extraordinario, porque el Señor Jesús dejó esta palabra en Juan 15:11. Y dice la Biblia entonces, Señor nos ayude, ¿verdad? Por su Espíritu. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Oiga eso. Estas palabras o estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Por eso le puse como título así, ¿va? El gozo cumplido. Entonces, la pregunta obviamente sería, ¿a qué se refiere con esto cuando habla de estas cosas? ¿Cuáles son esas cosas? ¿De qué nos habló? ¿Por qué está diciendo esto? Entonces, empecé a hacer, ahí sí que guiado por el Espíritu, hermano, porque uno por sí solo no puede. Y empecé a ver entonces que desde el capítulo 14, usted se da cuenta que nos habla la Biblia de la presentación de Cristo Jesús. Tal vez si puede llegar ahí al capítulo 14 o tener el capítulo 14 cerquita de usted. Y usted se va a dar cuenta que ahí, tanto el capítulo 14 como el capítulo 15, nos da a conocer Jesús nuevamente lo que es el yo soy. Pero con esa presentación de sí mismo que él hace, como el yo soy, hermanos, está presentando nuevamente como cuando el Padre se presentó delante de Moisés. Porque el Padre le dijo, yo soy. Y Jesús nuevamente vuelve a decir, yo soy. Y entonces, hermano, ahí podemos nosotros descubrir, yo apunté esto, cómo es que el gozo de Él
está en nosotros, va a estar en nosotros, y nuestro gozo entonces será cumplido. Cuando dice cumplido, esa palabra cumplido es la palabra pleroo, que es completo, que significa perfeccionar, significa lleno de toda plenitud. Eso es lo que significa. El gozo cumplido, la palabra cumplido. Entonces, déjeme llevarlo, por favor, a esta parte de las Escrituras. Déjeme ver aquí, a ver si se me perdió esta cosa. ¿Dónde está? Vamos a ver. Dios quiera y aparezca. Estoy buscando mi cursor aquí y no aparece. ¿Habrá alguien que me lo pueda venir a buscar, por favor? Para no perder el tiempo. El cursor, es decir, la flechita esa que aparece aquí. Pero aquí no me aparece, ¿por qué? Ahí aparece, pero ahí aparece aquí, pero me quiero venir a mira, por favor. Ahí está. Ya llegó. Ya llegó, gracias. Mire pues. Es mañoso. Ok, entonces, perdón, después de haber sido brutalmente interrumpido por el cursor, quiero llevarlo entonces a Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, cuando nosotros vemos esto, hermano, sinceramente dice uno, qué extraordinario, ¿va? ¿Por qué? Porque tanto el verso 14, o el capítulo 14, como el 15, el Señor se presenta como el yo soy. Entonces, en el capítulo 14, les habla de el yo soy, tres cosas. Camino, verdad y la vida. Tres cosas. Si nosotros conocemos aquello, entonces nuestro gozo será cumplido. Si nosotros no conocemos a Jesús a través de lo que es Él, es decir, del yo soy, del tetragramatrón en Cristo Jesús, entonces nosotros no podemos llegar al Padre. Así de fácil. Porque no se puede, Él lo dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Si usted lee todo el capítulo 14 se va a dar cuenta que ahí, por ejemplo, es cuando Él habla también acerca del Espíritu Santo, cuando lo deja. Si no estoy mal, ahí es también donde le habla a Felipe y le dice, Felipe, nosotros lo único que queremos es que nos presentes al Padre, y Él le habla y le dice, yo mismo soy el Padre. Entonces, realmente ellos no habían, y yo creo que muchas veces nosotros, hermano, cuando leemos este versículo, y de hecho es muy repetitivo dentro del pueblo cristiano. Usted ve que este versículo, como el de Juan 3:16, son de los versículos que más se saben los cristianos. Pero la pregunta es, ¿verdaderamente nosotros hemos entendido el yo soy de Jesús? ¿Verdaderamente nosotros hemos entendido que Él es camino, Él es verdad y Él es vida? Porque cuando hablamos de camino, hermano, estamos hablando de un camino que tiene muchas veredas, que tiene muchas sendas, que tiene muchas facetas. Y cada una de esas facetas es necesario que nosotros la conozcamos, la vivamos, para que entonces podamos entender quién es el yo soy. ¿Quién es Jesús, el que dijo yo soy esto? Cada una de ellas. Entonces, hermano, yo empecé a ver esto y dije, qué tremendo, porque en realidad a veces nosotros solo hablamos, decimos los versículos y pensamos que con eso es más que suficiente.
Y decimos, y muchas veces, y de hecho, yo creo que, pues sin lugar a dudas, he sido uno de los que habla del camino que es Cristo y le he puesto los ejemplos aquí. Y claro, sí, definitivamente que sí. Él trazó caminos. Pero cuando yo empecé a ver un poquito más de cerca esto, me doy cuenta que el Señor Jesús, hermano, es un camino en el cual nosotros vamos a ir pasando, pero vamos a ir trasladándonos de lugar en lugar. Eso es como un camino largo, y ahorita me viene a mente como por ejemplo hay ciertas calles dentro de la ciudad que usted dice, digamos, pasa, le voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Digamos, aquí cerquita está la Pipeline. Y usted dice, yo vivo por la Pipeline. Y alguien dice, no, vamos a ver, ¿usted de dónde vive? Yo vivo por la Glenview. Pero es la misma cosa. Solamente lo divide el 121. Eso es todo. Es la misma extensión de la Pipeline, es la Glenview. Y después creo que para allá, para Haltom City, se convierte en otra cosa. Entonces, fíjese que nosotros muchas veces conocemos una parte del camino de Jesús, pero no conocemos todo lo que Él es. Y cuando entramos a la siguiente faceta de Jesús, nos detenemos porque decimos, esto sí no lo había conocido. Es el mismo, lo que pasa es de que nos está trasladando a algo nuevo. Nos está llevando a otro lugar. Eso fue lo que le estaba sucediendo, o eso es lo que le estaba sucediendo más bien a Felipe en ese momento. Cuando el Señor les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, ahora yo les dejo a ustedes, yo me voy, regreso al Padre, y ustedes ahora ya saben cuál es el camino. Y entonces viene Felipe y le dice, no conocemos el camino. Mira, lo único que queremos es que nos muestres al Padre. Y le dice, pero si yo soy el Padre. Yo soy el que va, yo soy el que los lleva hacia el Padre. Si me conocen en todas las facetas que yo he tenido, entonces van a llegar al final a donde está el Padre. Pero es necesario que usted y yo caminemos en todas las facetas del camino. Por eso mucha gente no va a llegar al Padre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no transitó todo el camino. Porque no transitó todo el camino, todas las facetas del camino. Entonces, veamos, analicémoslo, porque tenemos que analizar el camino, la verdad y la vida. Entonces, miremos, lo primero, el camino. El yo soy que nos da plenitud de gozo. Primero, conocer el camino. Camino es la palabra odos, que es el griego 3598. Oiga, ¿qué significa? Camino natural, carretera, senda, el camino de un viajero, una manera de proceder o de pensar, modo de vida, conducta, el camino marcado y aprobado por Dios. Mire todo lo que significa. Mire todo lo que nosotros tenemos que caminar. Entonces, si alguno se estancó, hermano, es necesario que siga. Si alguno dijo, no, con lo que sé ya es suficiente, con hablar lenguas, con haberme recibido a Cristo Jesús, ahora aquí estamos bien. Ahora ya palmeamos, ya cantamos, de repente pues echamos una que otra lágrima y nos damos una buena gozada, una buena sudada y ya, se acabó, eso es todo. Ahí estamos hechos. Con eso es más que suficiente. Con eso tengo yo como para que el Padre me lleve a donde Él está. Y no porque nosotros tenemos que terminar el camino. Tenemos que seguir en el camino. Fíjese que interesantemente, por ejemplo, el apóstol Pablo decía, yo terminé mi carrera aquí, pero todavía me falta conocer a Cristo Jesús. Me falta conocer el camino porque Él dijo, yo llegué al tercer cielo, me llevaron y ahí conocí cosas, palabras inefables que nadie puede decir. Entonces quiere decir que todavía falta conocer a Cristo Jesús. Cuando usted, hermano, y yo vamos a Efesios capítulo 4, nos vamos a dar cuenta que dice la palabra que nosotros vamos a llegar al conocimiento pleno de el Señor.
aquí, en fe, un Padre y un mismo bautismo. Esas son las tres cosas. Pero después de eso, seguiremos creciendo en cuanto al conocimiento de Dios. Y es necesario que nosotros crezcamos. Entonces, sigamos aquí. Mire, quiero presentarle algunas facetas del camino. Y por favor, ahí tal vez sí me va a ayudar. Y si tienen los micrófonos, se los voy a agradecer a los hermanos. Vamos a leer, hoy sí vamos a leer la Biblia, hermano, bastante. Entonces, mire, las facetas del camino. No sé por qué está rayado eso ahí. Ese sí no no sé ni por qué. Bueno. Justicia. Mateo 21, 32. Segunda de Pedro 2:21. Si alguien lo tiene, por favor, léalo. ¿Lo tiene? Ya no tiene batería. Amén. Tengo Mateo 21:32. Léalo. Dice, porque Juan vino a vosotros en camino de justicia y no le creísteis, pero los recaudadores de impuestos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, ni siquiera os arrepentisteis después para creerle. Ok, una vez más. Porque Juan vino a vosotros en camino de justicia y no le creísteis, pero los recaudadores de impuestos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, ni siquiera os arrepentisteis después para creerle. Ok, entonces, mire, dice que Juan llegó en camino de justicia. Y si usted se da cuenta, el mismo Señor Jesús, que es el camino de todos, ¿verdad? El camino para llegar al Padre, fue el primero en mostrar que la primera faceta, o una de las primeras facetas, es el camino de justicia. ¿Por qué? Porque cuando se presentó a Juan, y Juan le dijo, no, si tú me tienes que bautizar a mí, le dijo el Señor, no. Porque es necesario que cumplamos, ¿con qué le dijo? Con toda justicia. Entonces el mismo Señor desde ahí ya venía trazando en qué camino nosotros teníamos que caminar. En el camino de la justicia. Si usted y yo no transitamos el camino de la justicia, no podemos llegar al Padre. Porque el Padre no es injusto. El Padre no es injusto. Por eso si alguien le dice a usted en algún momento que usted le predique y le lleve la palabra y le diga cómo es que aquellos que no han oído la palabra, Dios los va a juzgar y los va a mandar al infierno si nadie hubo que les predicara. Eso no es cierto. Él mismo se presenta a la gente para que ellos sepan y puedan decidir, porque lo hizo con su pueblo. Se presentó delante de Israel y le dijo, hoy pongo delante de ustedes la vida y la muerte. Pero yo les aconsejo que tomen la vida, pero ustedes, y la bendición, pero ustedes decidan. Y hubo quienes decidieron por la muerte. El Señor Jesús, estando en la cruz del Calvario, se puso delante de los dos hombres que eran injustos, obviamente. Eran malos, eran malhechores. Estaba en medio de los dos y a los dos se les presentó. Los dos tuvieron que haberlo visto. Los dos contemplaron, pero uno decidió la muerte y el otro decidió la vida. Entonces el Señor no es injusto, por eso Él camina, nos presenta a nosotros el camino de justicia. Fíjese que el camino de justicia, por ejemplo, empieza en el bautismo. Si nosotros lo queremos aplicar para nuestras vidas, empieza en el bautismo. Porque el bautismo, según Lucas 7:29, dice que es tomar para nuestras vidas. El que se bautiza lo que hace es que toma para sí los designios de que Dios tiene para su vida. Así que si usted y yo, en algún momento, hermano, hemos reclamado al Señor por alguna situación en nuestra vida, eso quiere decir que nosotros estamos equivocados.
¿Por qué? Porque en el momento en el que nos bautizamos, ahí decidimos nosotros, tal vez si alguien puede buscar Lucas 7:29, ahí dice la palabra, ¿lo tiene, hermano? A ver, ahí le van a llevar el micrófono así a 100 por hora. 7:29. Sí, por favor. Y todo el pueblo y los publicanos. Y 30, 29 y 30. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Uh-huh. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Entonces, ¿qué fue lo que rechazaron? Bautismo. Los designios de Dios. ¿No se bautizaron? Desecharon los designios de Dios en su vida. ¿Usted ya se bautizó? ¿Quiénes no se han bautizado? ¿Hay alguien que no se haya bautizado? Yo le invito. Allá. Yo les invito a que se bauticen. Si no quieren rechazar los designios de Dios. Entonces la gente por eso es que, fíjese que el Señor viene y nos da oportunidad a nosotros y nos dice, ok, si tú estás vivo, por ejemplo, porque otra vez volvería la pregunta ¿y el ladrón en la cruz? ¿A qué hora se bautizó? ¿En qué momento? ¿Será que llovió? Se puso oscuro, dice la palabra, pero no dice que llovió. Solo dice que se oscureció toda la tierra. No se preocupe, a él lo bautizaron por otro lado. Pero de que lo bautizaron. Porque ¿acaso no recibió los designios de Dios? Tuvo que recibirlos. Si su designio era estar ahí en ese momento. No bajarlo de la cruz. Si así me tengo que morir, fíjese que incluso fue tal la situación que él recibió el designio de Dios, que si Dios le había dado la oportunidad de ser salvo, pero no de dejar de sufrir como estaba sufriendo. Porque él había sembrado mal. Entonces le tuvieron que quebrar las piernas en la condición en la que estaba, para terminar de matarlo. Al Señor Jesús no, porque Él entregó su espíritu. Entonces, aquel hombre, hermano, reconoció al Señor, no sé dónde lo bautizaron, definitivamente al otro lado del velo, pero a nosotros que estamos vivos, el Señor nos dice, cuando ustedes o cualquiera que venga a mí, lo que tiene que hacer es recibirme, confesarme en su corazón y ser bautizado. Porque entonces está recibiendo los designios de Dios para su vida. ¿Qué es lo que Dios tiene para mi vida? ¿Sí me doy a entender o no? Ok, entonces, ¿por qué digo esto? Porque eso es justicia de Dios para nuestras vidas. La justicia de Dios está en el momento en el que lo que le tenga que suceder a usted le pase. Es que hermano, mire, pero ¿y esta enfermedad que tengo? Dios está permitiendo eso. Hermano, pero mire, si es que lo que pasa es de que ahorita tenemos unas broncas en mi casa terribles. Sí, pero eso es lo que Dios está permitiendo. ¿Sabe para qué las permite? Para que nosotros nos acerquemos más a Él. Para que nosotros, hermanos, nos metamos más con Él. Yo no estoy diciendo de que tengan que haber, pero sí le puedo decir que la Biblia dice que para entrar al reino es necesario que haya muchas tribulaciones. Así que si nos toca, nos toca. Pero como el camino de justicia, nosotros lo queremos transitar. Usted quiere transitar el camino que es Cristo, ¿verdad? Para llegar al Padre. Entonces aguántese como los cristianos. Sí. Eso es lo que Dios designó para nosotros. Adelante, tenemos que ir hacia adelante. Amén. Ok. 2 Pedro 2:21, así rapidito. Amén. Pues hubiera sido mejor que para ellos no haber conocido el camino de la justicia, que habiéndole conocido, apartarse del santo mandamiento que se les fue dado. Va, entonces, ¿qué es lo que Dios nos está advirtiendo? Que no nos apartemos. No nos apartemos. Mire, si usted y yo estamos recibiendo el camino de la justicia, y en el camino de la justicia nos toca pasar tribulaciones, entonces no nos apartemos. Si en el camino de la justicia nos toca, hermano, no ir al Black Friday, no nos apartemos.
Si en el camino de la justicia nos toca a nosotros ya no poner arbolito y ponernos la nariz roja y unos cositos así como que es el reno, entonces metámonos a la justicia de Dios, no nos apartemos. Hay mucha gente que se aparta estando en el camino de justicia en este tiempo. ¿Y sabe qué? ¿Sabe cuál es el problema? El problema no es que dejen de ser salvos. Porque el Señor no es de los que anda viendo, ese ya está celebrando tal cosa, ya, que se vaya al infierno. Así no es Dios. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que cuando veamos que otros ya entraron o estén entrando, y nosotros no haber caminado el camino de justicia, se van a decir, pero ¿por qué esos sí entraron y yo no? Sí, pero es que lo que pasa es que te apartaste del camino. Te saliste una temporada y pues te pasó la liebre y la tortuga. La tortuga, mire, preferible ser tortuga, fíjese hermano. Un hermano tortuga, con paciencia, pero mire, constante. Así decía el apóstol Pablo, yo corro mi carrera con paciencia. ¿Cómo se corre una carrera con paciencia? No estoy diciendo una carrera lenta. La paciencia y la lentitud son dos cosas diferentes. Constante, un paso seguro. Y así estaba la tortuga, allá iba. Pero no se apartó del camino. La liebre sí. Dijo, no viene la tortuga, entonces me aparto del camino, me voy a echar mi buen sueño, mi buen cuaje. Y ahí dices tú, cuando vio, aquella iba poniendo ya la primera patita para entrar y quiso salir corriendo y ya no llegó. Entonces, procuren, dice la palabra, correr como para alcanzar el premio. Fíjese que el apóstol Pablo, hermano, el apóstol Pablo nos dice, yo no tiro golpes como al aire, sino que yo calculo dónde voy a pegar y trato de pegar centro. Y él dice después también, yo prosigo al blanco, al centro, al target que es Cristo. Hacia allá voy. Y por eso es que no me detengo a ver ni a derecha, ni a izquierda, ni quién viene aquí atrás, ni si está haciendo, si no está haciendo. Mire, usted y yo deberíamos de procurar no meternos más bien no meternos en nada. ¿En qué está haciendo el hermano de junto? ¿Sabe por qué? Porque si nos detenemos y aquel se salió del camino, al final vamos a resultar metiches ahí, pero vamos a salir, ¿verdad? Y después, ya no transité, ya no llegué al Padre. Al final, ya no llegué al Padre. Hay otras maneras de llegar después, a través de otro fuego. Pero ese creo que nadie lo quiere, ¿va? El fuego de la tribulación. Entonces, no nos apartemos. Dígale al que tiene al lado suyo, hermano, no te apartes del camino de justicia. Si te está lloviendo, saca tu paraguas, papá. ¿Verdad? Ya ni modo. Ya te llovió, te llovió. Otra faceta del camino, marcado y aprobado por Dios. Esta es una faceta que nos enseña a nosotros lo que Dios marca, lo que Dios ha destinado, lo que Dios ha aprobado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Tiene alguien Hebreos 3:10? Por favor, veámoslo. Ahí. Aquí tengo una anotación con respecto a esto. 10 y 11, por favor. Hebreos 3:10. 3:10 y 11. Okay. A causa de lo cual me enemistad con esta generación y dije, siempre desvalgan ellos de corazón y no han conocido más mis caminos. Juro pues en mi ira, no entrarán en mi reposo. Ok, entonces, cuando usted lee todo el contexto del verso 10 y 11, que creo que es desde el 1 hasta el 20, creo que es, o 19, algo así, empieza hablando el Señor diciendo cuál es el camino que nosotros debemos de tener. ¿Alguien tiene el verso 1 ahí? Así rapidito para que lo leamos. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Va, entonces, ¿a quién hay que considerar?
al apóstol de nuestra fe, que es Cristo Jesús, que es ¿quién? ¿El qué? El camino. Entonces dice ahí el Señor, yo me enemisté con aquellos que no siguieron el camino. Aquellos que lo que yo puse aprobado, porque ¿quién es el aprobado, hermano? ¿Quién es el que Dios marcó y quién es el que Dios aprobó? ¿Cuál es el camino que Dios marcó y el que Dios aprobó? Cristo Jesús. Él lo dijo cuando se levantó, precisamente al estar caminando por la justicia, o al venir a enseñarnos la justicia, dice la Biblia que levantándose o saliendo de las aguas, el Padre habla y dice, este es. Entonces, ¿qué estaba haciendo el Padre? Estaba marcando y estaba aprobando. A decir que Él es, este es. Cuando Él les diga el yo soy, es porque yo soy también. Y Él lo dijo, yo soy el camino. Entonces el Padre estaba diciendo, así como Él es el camino, también yo estoy aprobando que el que viene por Él llega hasta donde yo estoy. Entonces, el Señor viene y habla y dice ahí en Hebreos 3:10. Volvamos a leerlo, Hebreos 3:10 y 11, por favor. Si fueran tan amables, así rapidito. A causa de lo cual me enemisté con esta generación y dije, siempre devalgan ellos del corazón y no han conocido mis caminos. Juro pues en mi ira, no entrarán en mi reposo. Ok, entonces, ¿cuál es el peligro de no andar en el camino marcado y aprobado por Dios? No entrar en el reposo. Y el Señor Jesucristo dijo, yo soy el Señor del reposo. En otras versiones no dice yo soy el Señor del reposo, en otras versiones dice yo soy el reposo. O el día de reposo, o yo soy el reposo. Entonces, la palabra nos enseña a nosotros, hermano, el Señor se enemistó con ese pueblo porque dice, siempre divagan. Hay otras versiones que dicen, siempre andan vagando en la vanidad de su mente. Es decir, siempre andan pensando en hacer lo suyo propio. Siempre andan pensando en hacer lo que se les da la gana. No lo que yo he trazado. Entonces, óigame esto, por favor. ¿Sabe cuándo nosotros estamos en el peligro de no estar pasando la faceta del camino que es marcado y aprobado por Dios? Cuando usted y yo hacemos nuestra propia voluntad. Cuando usted y yo no hacemos lo que Dios quiere, lo que Dios nos ha trazado, lo que Dios nos dice por su palabra, entonces estamos en el peligro de no entrar al reposo. Y de hecho, el no entrar al reposo empieza desde el momento en el que nosotros queremos hacer nuestra voluntad y tenemos aquella cosa. Yo platicaba con alguien y me decía, pero ¿cómo le hago para saber si lo que voy a hacer es o no es de Dios? Entonces la respuesta es, ¿tienes paz? ¿Te sientes con la paz para hacer así tranquilo? Para hacer lo que vas a hacer, para lo que has determinado hacer. Entonces adelante. Pero mire, hay cosas, hermano, en las que uno va y solo con pensar, ¿será que es de Dios? Ya ahí, mejor ni lo haga. Porque eso ya no está aprobado. Ahí va a estar titubeando todo el tiempo y va a tener un problema que no va a transitar en el camino marcado por Dios y siempre va a estar en inquietud y no en reposo. Esas son las facetas del camino. Sigamos. Mire, otra faceta del camino. Otra faceta del camino es que el camino es cierto, es exacto, tiene una exactitud. Entonces veamos, Hechos capítulo 18, versos 25 y 26. Si lo tiene alguien, por favor, léalo. Amén. Dice, este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga,
Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expulsaron más exactamente el camino de Dios. Ok, entonces, mire, ahí está hablando de Apolos. ¿Se recuerda usted de Apolos, verdad? ¿No se recuerda de Apolos? Un día se lo voy a presentar cuando lleguemos al cielo. Apolos era un hombre, era un judío o griego, dice ahí. Un judío. Ok. Apolos era un judío que había sido instruido en las cosas del Señor. Ya había pasado por el camino de justicia, porque dice que había sido instruido en el bautismo de Juan. Y fíjese que dice que exponía la palabra de una manera, tenía labia, tenía buena dicción, tenía buena palabra, hablaba, exponía de una manera extraordinaria, pero le hacía falta algo más a él. Entonces dice la Biblia que Aquila y Priscila, que eran un par de esposos, lo escucharon. Y aquel hombre, hermano, usted puede revisar ahí que Apolos dice que él contendía por la fe, como Pablo lo dice en otros pasajes. Y aquel hombre exponía al Señor Jesús, estaba instruido, le habían hablado y él estaba, hermano, con la palabra y hablaba y daba a conocer el Evangelio, pero no era el camino, estaba en el camino, pero le faltaba algo. Le faltaba una exactitud en lo que estaba haciendo. Es decir, no iba por mal camino, sino que le faltaba un cachito, nada más, para poder estar en el camino así recto, derecho, para dar en el blanco. Entonces viene Aquila y Priscila y lo oyen exponiendo y dicen, ¡ala, qué tremendo! Este habla con ganas de parte de Dios, está instruido y todo, pero le hace falta algo. Entonces dice que al terminar lo abordaron y le dijeron, mira, hermano, sinceramente, qué palabra, qué lindo, pero fíjate que hay algo que tenés que encontrar. Y era obviamente pues el bautismo en el Espíritu Santo, eso era lo que le faltaba a él. Entonces vienen y lo meten al camino exacto, a la exactitud del camino, a la certeza, a lo cierto. Entonces se imagina usted, hermano, aquel Apolos, tremendo en palabra, en enseñanza, cuando le cayó el Espíritu Santo. Era, pero, mis respetos, ¿va? Puro yo quisiera, ¿va? Tremendo el hombre. Entonces, nosotros debemos de vivir en el camino de exactitud. Dios es un Dios, pero exacto. Nuestro Dios es un Dios exacto. Bueno, mire, vamos a caminar un ratito por aquí, otro ratito por acá. Aquí medio caminamos recto, este otro medio lo curveamos. No. Él no tiene sombra de variación. Dice que el Señor, su trono está desde el principio donde está. Entonces nuestro Dios no es un Dios que hoy dice, bueno, hagámosles el bien. No, ¿sabes qué? Siempre no. Así no es el Señor. Nuestro Dios dice una cosa y por eso dice la palabra que Él no es hombre, ni hijo de hombre, para mentir ni para arrepentirse de las cosas que ha establecido. Alguien podría refutar y decir, bueno, entonces, ¿por qué se arrepintió de algunas cosas? Sí, Dios sí se arrepiente de hacer el mal, pero de hacer el bien, no. De trazar su palabra, tampoco. De decir cómo se debe caminar, tampoco. Sí es grande en misericordia, lento para la ira y grande en misericordia. Entonces, fíjese que nosotros debemos de caminar en ese camino de exactitud, en ese camino recto. Usted y yo debemos de ser, mire hermano, bien derechos. Amén. Otra faceta del camino, angosto a la vida. Mateo 7:14. Y si alguien más busca Hechos 14:22, se lo voy a agradecer. Léanlo, por favor, si alguien lo tiene. Mateo 7:14. A ver si nos vamos apresurando porque, hermano, qué rápido pasa el tiempo.
Porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Ok? Entonces dice, porque estrecha es la puerta o la entrada. Angosto el camino que lleva a la vida. Esa palabra angosto, usted lo puede buscar y se va a dar cuenta que habla de tribulación y de aflicción. El camino angosto. Y por eso Hechos 14:22, si alguien lo tiene, lo puede leer, por favor, así rapidito. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ok, entonces ahí se los estaba diciendo el Señor. El camino es angosto. ¿Sabe una cosa, hermano? La gente ahorita, lastimosamente, le han pintado un evangelio de puerta ancha. Pero el evangelio no es de puerta ancha. El evangelio es de puerta estrecha. Es un camino angosto. Es un camino, hermano, de aflicciones. Yo no estoy diciendo que tengamos que tener pobreza. Así no dice ahí la Biblia. No habla de pobreza. Pero tampoco habla de que nosotros teniendo las cosas no suframos aflicción. Porque la aflicción no necesariamente es solo lo externo o las cosas que nos puedan suceder alrededor. Las aflicciones están en el alma. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Fíjese que nosotros podemos estar bien económicamente y el enemigo estar afligiendo nuestra alma. Digamos, se da cuenta usted que un Abraham, hermano, que andaba y que le iba bien, económicamente le iba bien, pero tenía una aflicción. ¿Cuál? Una de ellas, su hijo. Señor, ¿a quién voy a dejarle todo esto? ¿A este Damaseno? ¿A mi criado? No, yo quiero tener un hijo. Esa era una de sus aflicciones. Espirituales. Porque no fue sino hasta que ya era viejo que le dieron un hijo. Y el mismo hermano se rió juntamente con su esposa. ¿Será que a estos 100 años vamos a tener un bebé? Porque esa fue la pregunta. Sara dijo, ¿será que voy a tener deleite con mi marido yo a esta edad? Cuando ya la ruler se acabó, dijo aquel. Hermano, para ellos era una aflicción. Imagínese que el Señor viniera y le dé a usted una promesa a su esposa. Y diga, vas a tener un hijo. Y la señora va por los 50, ya hasta fuegos tiene, ¿va? Ya es de apellido Cienfuegos, ¿va? ¿Usted qué pensaría? ¿Que Dios se equivocó? Humanamente sí. Y hay una aflicción. Pero eso no quiere decir que nosotros tengamos que dejar el camino. Y eso fue lo que Abraham hizo. Abraham no se apartó del camino. Él siguió y dijo, bueno, pues Dios me dijo que me iba a dar naciones. ¿Cómo saber? A lo mejor se van a unir un montón en ejército y vamos a empezar a conquistar naciones y de ahí yo voy a adoptar hijos, qué sé yo. Tal pudo haber sido el pensamiento de él. Porque uno estando con promesas, hermano, uno piensa un montón, ¿será que va a venir por acá? ¿Será que va a venir por esto? ¿Será que va a venir por este otro lado? ¿Será que por aquí? Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Usted puede ir pensando en todo eso, en el camino. Pero eso no quiere decir que por cada cosa que piense se tenga que apartar. Sino es seguir en el camino. Bueno, Señor, tal vez yo, muy pensativo, yo pienso demasiadas cosas, ¿verdad? Pero que venga como tú lo has designado. Eso fue lo que hizo Abraham. Que iba por el camino angosto, pero sabía que iba por el camino a la vida. Y entonces él dijo, seguramente que, a ver, con la esclava. Porque eso pensó su esposa, ¿no? Mira, yo ya no puedo. I can't do that anymore. Yo ya no puedo tener hijos. Entonces hagamos una cosa. Yo sé que los nacidos de una esclava son como nuestros hijos. Y dijo Abraham, tenés razón, mujer. Y nace Ismael.
Qué problemas los que dejó ahorita, ¿va? Y entonces el Señor le dice, no. De regreso al camino. Ahí no era. El camino que yo te tracé es un camino angosto, pero que va a la vida. Lo que sembraste fue en tu camino una muerte. ¿O acaso no son así? Son gente de muerte. Porque Abraham lo sembró en muerte. El Señor le había dicho, no, el camino es difícil, pero me tenés que creer. Y te voy a dar algo que de vida. Los que ahora son Israel, ¿verdad? Isaac, a través de Isaac. Entonces, usted y yo, si Dios nos ha dicho algo, no se vaya con el tío rico Mac Pato, espérese, hombre. Cálmese. Dios va a proveer, Dios le va a dar, Dios le va a devolver a su hijo, Dios va a traer a su esposo y a su esposa, Dios va a traer a su familia, pero usted sigue en el camino. Pero es necesario que vengan esas tribulaciones muchas veces, ¿sabe para qué? Para que esté aquí los sábados a las 5 de la mañana orando. Para que usted esté aquí, mire, sentado, escuchando la palabra, hermano. ¿Por qué no hicieron ayer día de acción de gracias? Hubiéramos hecho unos 10 cultos siquiera, hombre. Uno cada hora. Pero algo hay que hacer. Y el camino que usted y yo debemos de seguir es hacia la vida. Dios lo va a dar. Dios lo va a hacer. Pero no se desespere. Es angosto, sí. Es de paz también. Lucas 1:79 y Romanos 3:17. Por favor, ¿alguien lo tiene? Allá está. Allá tiene la hermana Gladys, aquí también. Agarra el otro. Romanos 3:17. Lucas 1:79. Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Ok, entonces vuelva a leerlo otra vez, por favor, hermana. Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Va, entonces, mire, lo primero que Dios hace es darnos luz, definitivamente. Dios nos da luz a nosotros, en medio de las tinieblas, para que entonces podamos encaminarnos hacia el camino de paz. Cuando Dios se presenta delante de Abraham, que le da sus diezmos, dice la Biblia que se le presentó, ¿quién? Melquisedec, el rey de Salem, el rey de paz. Si algo Dios quiere es que nosotros lo conozcamos. Mire, hermano, conocerlo en esta faceta de paz es extraordinario. ¿Sabe por qué? Porque en la faceta de paz el Señor pone a todos nuestros enemigos debajo de nuestros pies. Pero es Él, no somos nosotros. Así que tenemos que encaminarnos hacia la paz. Pero no la paz como el mundo la da, sino como Él la da. Amén. Ok. Leamos Romanos 3:17. Y el camino de paz no han conocido. Ok, tal vez lee el 16 y el 18, creo que, vamos a ver si aquí, 16 y 18. Lo perdiste. A ver si alguien lo tiene ahí rapidín. Ahí lo tiene, hermano Angelito. Sí, por favor. Dice, destrucción y miseria hay en sus caminos. El 18 dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Ok, entonces, si usted lee todo el contexto, se va a dar cuenta que está hablando de los hombres perversos, de los hombres que se desviaron. Y dice, pero no conocieron el camino de paz. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado, hermano, de dónde andamos. Porque si no es camino de paz, entonces, ¿qué camino es? Es un camino, sí, de muerte, es un camino de destrucción, es un camino que desvía, es un camino que trastorna la mente. Entonces, tenemos que caminar por el camino de paz, por la senda de paz que es Cristo mismo. Amén. Más excelente. Bueno, y fíjese que la Biblia dice que busquemos la paz con todos.
y la santidad, sin la cual nadie puede ver al Señor. Entonces nosotros tenemos que buscar la paz con todos. Usted busca la paz con todos. En cuanto a lo que de vosotros esté, dice la palabra. Buscad la paz con todos. ¿Usted busca la paz con todos? Saber, ¿va? Con todos es con todos. Empezando con los de su familia, que es con los que más se hace difícil la situación de tener paz. Sí, pero nosotros dice en lo que esté de vosotros. Porque mire, uno quiere que los demás tengan paz con uno, pero ¿y uno qué hace? Sí, es lo único que a veces hace, ¿va? Entonces, nosotros debemos de buscar. Busque usted la paz. Mire, cuando entre a la casa y tal vez sucedió algo, hermano, y su esposo o su esposa esté, no, que mira, que sí, que por aquí, que por allá. Oiga, usted vaya a hacerse un tecito y pregúntele, mi amor, ¿no quieres un tecito? ¿Qué es un tu café? Fíjate que traje pan, mira, sentémonos, tranquilízate. Resolvamos estas situaciones, veamos qué es lo que... No, que mira, que tus hijos, porque ahí sí son los hijos del otro, ¿va? Siempre. Cuando se portan mal. No dicen nunca nuestros, ¿va? Y por dentro, hermano, uno, mire, ya lleva el hervor por aquí, ¿va? Y dice, Padre, pero yo quiero quiero hacer la paz, Señor. Quiero estar en paz con todos en esta casa. Y entonces, ahí es donde Dios empieza a actuar en nuestras vidas. Si nosotros buscamos la paz, entonces vamos a tener paz para con los demás. No, que es que si usted conociera a mi vecino, si usted conociera a los que viven juntos, con eso no se puede tener paz. Haga usted la paz con ellos, hombre. ¿Sabe una de las cosas cómo se hace la paz? Dice la Biblia que Esaú quería matar a Jacob. Él dijo, el día que yo me encuentre a mi hermano, lo mato. Y entonces dice la Biblia que le envió regalos. Pero fíjese que primero mandó una cuadrilla, ¿va? Con unos regalos. Después a una segunda cuadrilla con otros regalos. Después, como tenía bastantes, ¿va? En la cuadrilla. Entonces, a otros. El que esté peleando con el hermano Jorgito que le mande regalos, dice. Ok. Se aceptan hacer las paces. Ok. Entonces, pero, ¿por qué no llega usted y, no sé, a lo mejor usted ve que el de junto ahí tiene muchas macetas, ¿va? Y no le gusta que se metan con sus macetas. Entonces regálele una. Vaya usted, hermano, y dígale, mire aquí, fíjese que me encontré esto en Home Depot y pensé en usted. Entonces aquí está, mire. ¿Sabe qué? Ya va a hacer las paces. Después va a encontrarlo regando su jardín, gastándose su agua. Y usted tranquilo. Sigamos. Más excelente, otra faceta del camino, más excelente, que es el amor. 1 Corintios 12:31, de eso hablábamos un poquito el miércoles. ¿Lo tiene? Ahí está. Préstele el micrófono allá a la hermana, dice que ya lo tiene. Dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Va, entonces mire, la Biblia no dice que no querramos los dones. Es que los procuremos, que busquemos, que hay que entrarle a ir tras los dones. Y gloria a Dios, qué bueno. Y si usted los tiene, bendito sea Dios. Y dice que uno de los mejores es profetizar, por ejemplo, entre los mejores, ¿verdad? Hay otros. Pero hermano, nosotros debemos de buscar los dones de Dios, sí, pero que no sean nuestra prioridad, porque los dones en sí mismos, si nosotros no nos metemos al camino de mayor excelencia, nos podemos desviar. ¿Sabe por qué? Porque los dones, como vienen de parte de Dios, entonces hacen cosas extraordinarias. Pero si nosotros nos salimos del camino que es Cristo, entonces vamos a pensar que es por nosotros y no por el camino. Amén.
Entonces viene el apóstol Pablo y dice, miren, yo los felicito. ¿Sabe por qué? Porque en Corinto, precisamente, en la iglesia de Corinto, se movía los dones, hermano. Se movían. La iglesia de Corinto era algo extraordinario, una iglesia súper avivada, tremenda en los dones de Dios. Pero les dijo, no, miren, cálmense. Están bonitos los dones y todo, y procúrenlos y ténganlos, y gloria a Dios, que el Señor hable en todos, con todos los dones que se muevan, perfecto. Pero yo les voy a enseñar un camino más excelente. Es decir, este es excelente. Pero hay un problema. Y es que se pueden desviar. Pensando en que es de ustedes mismos. Pero en este, que es el amor, ese es más excelente. Cuando usted busca la palabra vínculo ahí en la concordancia, se va a dar cuenta que vínculo aparece para dos palabras nada más. Para el vínculo de la paz, que por cierto es un buen vínculo, pero existe el vínculo perfecto, que es el amor. Entonces la paz es un vínculo, pero tiene una imperfección si no tiene el amor agregado. Entonces, usted y yo también, con los dones, hermano, que son regalos, y con los regalos se hace paz. Entonces, sí, porque sabe una cosa, si usted llega, por ejemplo, con un hermano o con una hermana, con esos dones de Dios, y le da una palabra para su bendición, hasta amigos pueden resultar siendo si no lo eran. Porque le dio de parte de Dios un regalo para su vida, una palabra que lo levantó. Entonces hizo la paz con él. Ahora, el problema es que si nosotros no nos metemos a tener el vínculo a través del amor, la situación puede volver a romperse. Ese vínculo que habíamos hecho, esa unión que habíamos hecho, se puede volver a romper. Pero en el amor no, porque el amor todo lo espera, todo lo sufre, todo lo soporta, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no busca lo suyo propio, etcétera. Todo lo que ahí dice. Entonces, el camino de mayor excelencia es el camino del amor. Por eso es que usted ve que uno de los versos centrales de la palabra es Juan 3:16. ¿Por qué? Porque dice que Dios amó al mundo completamente. Entonces, su vínculo, aunque usted y yo seamos gachos, hermano, porque la verdad es de que sí, no me va a dejar mentir, pero qué malagradecidos somos muchas veces con Dios, ¿verdad? ¿Cómo nosotros tan fácilmente descuidamos la salvación en el Señor? ¿Cómo tan fácilmente el pecado nos envuelve? Así dice la palabra, ¿verdad? Tal vez usted va bien contenta ahí con su esposo, con su esposa, ahí bonito todo, y de repente allá en el mall aparece una, ¿cómo dice el hermano Germán? Una reinalda, ¿va? Que se le ve toda la espalda, ¿va? Y entonces, y la esposa ya se perdió la paz con ella. Ya empiezan a haber situaciones difíciles. Qué fácil nos envuelve el pecado. Bueno, y no solo eso, pues, hay muchas cosas. Yo solo le estoy poniendo un ejemplo nada más. Pero tengamos cuidado. El camino del amor es el más excelente que existe. Amén. Entonces, nosotros, no me va a dejar mentir, hermano, pero ¿verdad que no es fácil tener armonía, comunión y amor entre nosotros? Es difícil. Es difícil, y más cuando alguien ha faltado a la confianza de otro. Cuando alguien ha agredido la confianza de esa persona, o tal vez lo menospreció, o qué sé yo. Mire, hay situaciones, por eso hay gente que se va diciendo que no hay amor en las iglesias, ¿verdad? En parte nada más, pero es la mínima parte, quizá tengan razón. Pero en parte hay que entender también que a quien más amor les falta es a ellos, por eso se van, ¿verdad? Sí, porque si yo tengo amor, hermano, aunque me menosprecie,
Me da igual, si yo voy a buscar a Cristo, ¿no? Claro, ahora la situación es que tampoco, bueno, entonces empezamos a menospreciar a todos y no importa, va, y si quieren se van y si no, pues que se queden. No. También nosotros los que estamos aquí debemos de buscar ese vínculo de amor. Amén. Pero se imagina usted que tal vez yo estoy aquí, va, y voy para afuera y ahí está el hermano Angelito, va, y me tendió la mano y su pastor va bien distraído, pasa y se va. Y el hermano agarra y se va a traer a su esposa, a sus hijos y vámonos de esta iglesia de una vez. Porque aquí no hay amor. El pastor no me saludó. Hermano, y como dijera el chavo, va, fue sin querer queriendo, hombre. No, ese sí fue sin querer, va, porque queriendo es otra cosa. Sí, me pasó. Perdone, va. Perdón. Pero qué fácil es llegar y decir, pastor, lo quise saludar allá afuera, pero, allá adentro, pero usted pasó ahí pensando en los anteojos del gallo, pero lo vengo a saludar otra vez. ¿Cómo está? Dios le bendiga. ¿Qué cuesta eso, hermano? En parte es humildad. Porque el exceso de humildad también es orgullo, hermano. Entonces, nosotros debemos de buscar el más excelente de los caminos, el amor. ¿Usted ama al que tiene al lado suyo? Más le vale, va, hacia su esposa o su esposo. Pero ¿no será que hay algunos hermanos con los que hemos tenido algunos? Aquí no pasa eso, hermano. De veras, gracias, Padre, que ya, llévatelos o te los mando. Hermano, nosotros debemos de procurar esa excelencia del amor. Como el camino que... Fíjese que yo pienso que de todos es lo más difícil de vivir. De todas las áreas, de todas las facetas del camino que es Cristo, es la más difícil de vivir. Por eso dice la Biblia, bienaventurado el hombre que pasa por alto la ofensa. ¿Por qué es bienaventurado? ¿Por qué 3 veces feliz? No me saludó, no importa, al rato le hablo. Me hizo tal cosa, después no sale. Hermano, ¿cómo está? Entonces nosotros debemos de buscar el camino más excelente. Pero sigamos, hermano, porque ya nos agarró la tarde. La verdad, lástima, hombre, quería todavía seguir con usted, pero la verdad ya no. Amén. Segunda de Pedro 2:2. Y muchos seguirán sus desilusiones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Va, entonces, ¿cómo se pierde el camino de la verdad? Siguiendo las desilusiones. No, es blasfemado, pero ¿a causa de qué? Por seguir las desilusiones. ¿Por seguir qué cosa? Sus disoluciones. Disoluciones. Sus disoluciones es que se diluyen en sus pensamientos. Es decir, yo busco a Dios, pero también quiero estar bien con el mundo. Yo quiero estar bien aquí en la iglesia, quiero estar bien con Dios, pero quiero seguir disfrutando del mundo. Y fíjese que mucha iglesia le han presentado un evangelio así últimamente. Un evangelio donde usted tiene libertad de hacer lo que se le dé la gana. Fíjese que alguien en alguna oportunidad me vino a contar y me dijo, fíjese, pastor, que por ahí, bueno, ahí dicen que aquí se prohíbe todo. Pero yo sé que no, me dijo. Entonces yo le dije, y tiene razón. No prohibimos nada. Absolutamente. Usted puede hacer lo que quiera, hermano. Lo que quiera. Pero de la puerta para allá. Sí. ¿Sabe qué es lo que pasa? Porque la Biblia dice que deleítate en tu corazón. Dale deleite a tu corazón, dice Eclesiastés a los jóvenes. ¿Verdad? Haz todo lo que quieras. Pero ¿sabe una cosa? Al final te van a pedir cuentas de todo. Entonces, tal vez la gente no ha entendido la diferencia entre prohibición y parámetro, que es muy diferente, ¿verdad? El parámetro es para llevar una vida en rectitud. La prohibición es otra cosa.
La prohibición es venir y decir, ustedes de aquí en adelante, ninguna de todas las hermanas se pone pantalón, todas con vestido, o no entran a la iglesia. Eso es una prohibición. Pues ninguna entra, ¿va? Todas hacen su culto allá afuera. Empezando con mi esposa, ¿va? Pero ¿se imagina usted? Entonces dije yo, qué tremendo, ¿va? Qué tremendo que la gente no entienda la verdad. ¿Sabe por qué? Porque como la han diluido en sus pensamientos, por eso no saben cuál es la verdad. Porque fácil es que allá afuera cuenten y digan y un montón de cosas, pero es como Felipe con Natanael. ¿Será que hay algo bueno de ahí de Nazaret? Mira, no nos vamos a poner a discutir eso. Mejor venite. Anda a verlo. Si te parece que es el Mesías, aceptarlo. Si no, no hay problema. Te devolves allá a tu casa. Y se acerca y encuentra al Señor en ese lugar. Amén. Entonces, yo creo que nosotros no debemos, hermano, de diluir la verdad con palabras que no son verdad, con falsedades, o con nuestros pensamientos que a la larga dan un mal testimonio. Entonces la gente piensa que la verdad entonces no es lo que usted y yo estamos diciendo y haciendo, porque no es congruente. Amén. Por eso es necesario que nosotros nos mantengamos en la verdad, hablando y actuando en la verdad. Ok, terminemos rápidamente con estos dos y nos vamos. ¿Recto o de rectitud? Segunda de Pedro 2:15. Que han dejado el camino derecho y se ha extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Bosor, el cual amó el premio de la maldad. Ok, entonces mire, dice que han dejado el camino recto, el camino de rectitud. Eso lo dice ahí en Segunda de Pedro, pero se lo vuelve a decir otra vez a una de las iglesias, en Apocalipsis. ¿Se recuerda? Si quiere, si alguien lo puede buscar, por favor. Creo que es, bueno, tiene que estar en el capítulo 2 o 3, no hay pierde, de entre las iglesias. Pero le dice, pero una cosa tengo contra ti, que tienes, que toleras la doctrina de Balaam, o que tienes la doctrina de Balaam ahí. ¿Por qué? Porque, hermano, dejar el camino recto es irse uno. Mire, aquel hombre, Balaam, tenía de Dios. Empezó como profeta y terminó como agorero. Pero fíjese que él lo que pasó fue que empezó a tener le empezó a tener amor al dinero. Entonces, mira, ¿será que podés ir a profetizar? Allá vienen 20 gentes allá a mi casa. Entonces, llegate a profetizar y ahí te damos tu ofrenda. Y entonces dijo aquel, suena bien, ¿verdad? Entonces, agarraba, hermano, se iba y profetizaba. ¿Sabe qué era lo más terrible? Que la profecía era cierta, era verdadera, pero él se fue desviando, su corazón se fue desviando para hacer lo malo. Entonces ya después ya no hubo revelación de lo alto, sino hubo de la luz, sino de las tinieblas, ¿verdad? Y después andaba dando consejos así bastante feos, hermano. ¿Se recuerda cuál fue el consejo que le dio a Balac? ¿Sí? El consejo fue, le dijo, yo te estoy pagando para que maldigas, le dijo Balac a Balaam. Sí, le dijo, pero es que contra Israel no hay agüero. No es el Kun agüero, no, sino, no hay agüero, le dijo, no hay maldición contra Israel, no se puede. Él llegaba e iba directo, hermano, y hoy sí voy a maldecir a Israel, y cuando abría la boca empezaba a bendecir a Israel y a decir, no hay agüero contra Israel, no hay quien se levante contra los ungidos del Señor. Y Balac aquí a la par, cállate, hombre.
Yo te dije que los maldijeras, no que los bendijeras, que no puedo. Bueno, ¿y no será que tenés algún consejo? Mira, sí le digo. Por lo que me pagaste te voy a decir, mándenle unas filisnenas ahí a esos, a los hombres, vístanlas así, pero bien bonitas, ¿verdad? Así bien pintadas, canchonas, así, bonitas. Y ellos se van a ir en sus fornicaciones. ¿Te das cuenta, hermano, qué clase de ministro? ¿Ah? Qué terrible. Va, dejemos los ministros, qué clase de hermano. Hermano, fíjese que estoy pasando problemas con mi esposa. Bueno, no usted va, mejor le digo a otro hermano aquí. Hermano, fíjese que estoy pasando problemas con... Déjela, hombre, si ahí dicen que las estadísticas, 9 mujeres para cada uno, hombre. Entonces, ese dejó el camino de la rectitud. Ese se apartó. Hermano, ¿qué hago? Mire, la verdad es que mi esposa no me hace caso. Par de cachetadas, dele. Que sepa quién es el hombre de la casa. Hermano, ese se apartó de la verdad. Hermana, fíjese que mi esposo creo que ya no me ama. Ay, Dios, mamita. A paz fuimos, hasta la Biblia usan. A paz fuimos llamados. Deje a ese bandido ahí, hombre. ¿Usted que cómo lo aguanta? Se torcieron del camino de la rectitud. Íbamos a leer un pasaje, ¿va? Sí, amén. Apocalipsis 2:14. Pero sí. Tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Mire, hermano, en estos días, ¿cómo se presta eso? Típica, clásica pregunta de 1 de noviembre. ¿Será que podemos comer fiambre, pastor? Pan de muerto. Usted dígale, hombre. Usted coma. ¿Y qué? Ahí dice, les enseñaba a poner tropiezo con las comidas también. Saber qué cosas no dijo, ¿ah? Saber qué cosas no dijo ese Balaam para poner tropiezo a los hijos del Señor. Así que si hay alguno, mire, la Biblia dice que los tropiezos van a venir, pero dice, hay de aquel que ponga los tropiezos, porque ese se debe haber mejor matado ahí en el mar con una piedra de molino en el cuello. Entonces, usted y yo no seamos tropezadero para nadie. Que el Señor nos libre de eso. Cuando alguien le pida un consejo y usted no vaya a dar un consejo, hermano, que lo vaya a bendecir, mejor dígale, mira, hermano, fíjate que no te puedo decir nada, no sé realmente qué poder decirte. Antes de hacer tropezar a alguien. Amén. Entonces, porque lo tremendo es de que esos estaban en la iglesia, no estaban allá afuera. Allá afuera cualquiera le puede dar un consejo de esa naturaleza, pero ¿y adentro? Esos estaban en esa iglesia. ¿En qué iglesia estaban? En la iglesia de Pérgamo, imagínese usted. Y por último, esos habían dejado el camino de la rectitud. Entonces usted y yo, no dejemos el camino de la rectitud, mi amado. Amén. Mire, en el camino de la rectitud al Señor Jesús le dijeron, mira Señor, fíjese que estaba leyendo ese pasaje hace unos días. Mira Señor, sabemos que tú has venido del cielo, Señor, sabemos que tú que tienes de Dios. Pero queremos hacerte una pregunta, ¿será lícito pagar el tributo? Mire cómo le entraron, hermano. Pero es que unas culebras terribles, ¿verdad? Pero venenosos los tipos, ¿verdad? Entonces, el Señor les enseñó que había que ser recto. El camino de la rectitud. Si hay que pagar impuestos, paguen sus impuestos. Si hay que darle a Dios, denle a Dios. Amén. Entonces, eso es ser uno recto. Hermano, ¿qué hago con mi diezmo? Fíjese que, pues yo veo que el pastor tiene su carrito nuevo y a mí eso no me gusta.
No se preocupe, hombre, vaya a comprarse usted su carro y con su diezmo se lo paga. Se desvió del camino recto. El problema son las consecuencias. El problema son las consecuencias. Sigamos. Último, de salvación. Y con eso terminamos. Amén. Está siguiendo a Pablo y a nosotros. Daba voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Ella decía la verdad, pero no era su verdad. Amén. Nosotros sí sigamos el camino de la salvación. Póngase de pie en esta noche, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Y nos vamos a ir